10:24 de la mañana con un calor insoportable ya en la ciudad de Buenos Aires. Acá ni mire porque acá está bastante fresco. Está fresco. Más de la cuenta. Me tuve que poner acá, sí, más de la cuenta. Hay que aprovechar. Casi 32 grados, así que lo invitamos a compartir nuestro aire acondicionado a Franco Misraji, que hoy vamos a tratar de sacarle todo el jugo posible a Franco porque hay mucho de qué hablar, sobre todo de lo que está pasando con Lijo. Franco, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien. Bueno, Solo bien, no muy bien. Está pasando de todo en la Corte Suprema de Justicia. Digo, hay reconfiguraciones, ingresos, rechazos. Vamos a contar un poco de lo que está pasando en lo que es la cabeza del Poder Judicial de la Argentina, ni más ni menos, ¿no? La que tiene la última palabra en todo lo que se judicializa en el país, digamos. Estamos hablando de gente con mucho, pero mucho poder. Bueno, ¿qué pasó en el día de ayer? La Corte Suprema de Justicia rechazó, como lo contábamos aquí, tomarle juramento a Ariel Lijo, uno de los candidatos que propuso el gobierno de Javier Milei para ingresar a la Corte Suprema de Justicia, en este caso para ingresar en comisión por decreto. Y lo que estaba en discusión es si Lijo podía tomarse una licencia extraordinaria en el juzgado en el que ejerce como juez en Comodoro Pi para entrar al alto tribunal. Bueno, lo que pasó ayer es que le dijeron que no se puede tomar una licencia extraordinaria, que si quiere entrar tiene que renunciar al juzgado que tiene en Comodoro Pi. ¿Quiénes se los dijeron? Se lo dijeron los supremos Horacio Rosati, presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y aquí también una novedad, el comisionado Manuel García Mansilla, el que entró o fue designado con Lijo en la Corte en comisión por parte del gobierno. Lo que pasó con García Mansilla, que es un abogado vinculado al sector hidrocarburífero, vinculado también al Opus Dei, es que es abogado, no tiene cargo de juez, fue designado y el mismo jueves en que fue designado, se le tomó juramento en la Corte. Ahí no había mucha dificultad. El tipo no tenía que renunciar a nada, o sea, estaba como, digamos, listo. Estaba listo y presto para entrar como en comisión ahí a la Corte Suprema, ¿no? Sí. Lijo, a ver, la Corte podría haber, esto es lo que dicen algunos constitucionalistas, ¿no? Sí. Podría haber actuado de oficio y podría haber analizado de alguna manera el tema constitucional que hace a su designación por decreto, ¿no? Algunos dicen, pero si le tomó juramento, ¿no está avalando ahí ya la Corte la designación? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Los que dicen que sí sostienen, y no porque estén a favor de esto, sino que la Corte a la hora de tomar juramento, si bien no se está expidiendo sobre la cuestión de fondo, no puede tomarle juramento para hacer algo inconstitucional. Es decir, si le toma juramento está dando por sentado que es constitucional aquello que está haciendo, si no estaría llevando adelante un acto que vulnera la Constitución, ahí habría una contradicción. Pero en el día de ayer, a la hora de rechazar la licencia del Lijo, en dos líneas resaltaron estos dos jueces y el comisionado, que no estaban haciendo alusión a la cuestión de fondo que trata el decreto de designación en comisión. Eso dicen en los fundamentos, que era un poco lo que nos faltaba, la info que nos faltaba ayer cuando hablamos de urgencia, cuando se supo esta información, que nos decías, bueno, todavía no se saben cuáles son los fundamentos. Dentro de los fundamentos, ¿qué es lo que dice? Y se resalta, digamos, esa cuestión de que no están avanzando sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del decreto de Milei, poniendo el pliego, digamos, de estos dos señores. Claro, ayer cuando hablamos se había realizado la reunión de acuerdo, como pasa todos los jueves, se había abordado esta cuestión. Rosati, Rosenkrantz y García Mansilla habían dicho que se iban a manifestar en contra y firmaron digitalmente el voto en el que desarrollaron todo esto, pero no era oficial porque Ricardo Lorenzetti aún no se había expresado. De hecho, tuvo el expediente en su vocalía, así me explicaban desde la Corte, y finalmente Lorenzetti no es que se votó en contra, directamente decidió no votar. Salió 3-0. El rechazo al Lijo. O sea, eso sí, se bien, puede pedir, digamos, o no, pues, o sea, no votó, ni siquiera en disidencia. Recordemos, según lo dijo el propio ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuñoli Varona, Lorenzetti fue el que le sugirió el nombre del Lijo al gobierno. Claro. ¿No? Sí, entonces, es el promotor del Lijo. Claro, esto es un golpe fuerte para ese sector, para el sector de Lorenzetti, para el gobierno que claramente quedó muy enojado con García Mansilla, para Comodoro Pi. A ver, la Cámara Federal porteña
se reunió en un plenario días atrás, en algo que es inédito, para respaldar al hijo y otorgarle la licencia extraordinaria, algo que no es facultad de la Cámara Federal porteña. De hecho, la Corte, en la resolución de ayer, entre otras cosas, cuando rechaza lo del hijo, le dice a la Cámara Federal porteña: ustedes están haciendo algo que no corresponde, esto es potestad nuestra y no de tribunales inferiores, por lo tanto, anuló la acordada número 1/2025 de la Cámara Federal porteña y le hizo un tirón de orejas. A ver, ¿qué estaba pasando ahí? La Cámara porteña le estaba diciendo a la Corte: esto es nuestro candidato, este es el candidato de Comodoro Pi, y estaban presionando para que le hicieran espacio. Bueno, la Corte en sus fundamentos ayer lo que dijo y trajo a colación un hecho de 1975, el caso de René Dafis Nicholson, otro juez. Básicamente lo que le dijeron es que un juez que está ejerciendo la magistratura con acuerdo del Senado no puede a la par estar en comisión, porque no puede tener dos cargos por constitución por más que uno esté de licencia. Vos no podés estar en comisión y con acuerdo del Senado, por lo tanto renuncia a tu cargo anterior y entra. Y todos sabíamos que si le hacía eso a la Corte, el hijo no iba a entrar, porque el hijo ya dio a entender que no va a dejar su cargo en Comodoro Pi, lo que tiene lógica. Todos sabemos también que estas designaciones son endebles, muy endebles, y el hijo lo sabe también. O sea, la de García Mancilla y la del hijo. ¿Qué puede pasar con esas designaciones? O en todo caso con la que por ahora está confirmada, que es la de García Mancilla. Claro, ¿qué pasó ahora? El hijo dice ahora: bueno, yo no voy a renunciar, que siga mi trámite en el Senado, donde se está tratando su pliego, y en todo caso que me designen como dice la Constitución y yo ingreso. Básicamente el hijo apuesta a eso. Entonces, en lo que hace al hijo, hoy el foco está en el Senado. Ya de otra manera no puede entrar. Ahora, el que quedó es García Mancilla, y ahí se abren distintos escenarios. El primero, bueno, hay un planteo de inconstitucionalidad del decreto de designación en comisión que tramita en el Juzgado Federal de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla. Ramos Padilla es el mismo juez que en 2015 frenó el nombramiento por decreto de Horacio Rosati y Carlos Rosenberg que había hecho Macri. Bien, entonces es un antecedente que para los que están litigando dicen: atención a esto, porque, y yo también lo agrego, ojo con Alejo Ramos Padilla, que podría llegar a hacer lugar a este pedido de inconstitucionalidad del decreto. Pedido que hicieron distintas ONG, como por ejemplo el CELS y Poder Ciudadano, entre otras. Entonces, ahí hay un camino. Por eso, esta frase de la Corte no es casual en la resolución de ayer, donde dice: nosotros en esta situación, cuando analizamos lo del hijo, no nos estamos expidiendo sobre el tema del decreto, porque si lo estuvieran haciendo, estarían adelantando opinión y podrían ser recusados. Entonces, ahí hay un camino, que es el judicial. De hecho, si Ramos Padilla determina que es inconstitucional, García Mancilla se va a tener que ir del cargo, y esto puede pasar en breve. De hecho, esa causa, sí. De hecho, te quería decir, ahí está el principal argumento por el cual el hijo no debería acceder a la presión de la Corte de renunciar a su cargo, porque supuesto, claro, puede pasar que el hijo renuncie, que acepte la designación en comisión y que una semana después Ramos Padilla diga que es inconstitucional el decreto y que en cuestión de una semana se quede sin su cargo en el Poder Judicial en Comodoro Pi y tampoco está en la Corte. Absolutamente, habrá que ver cuánto demora el trámite que tiene en manos Ramos Padilla. Digo, él ya abrió el expediente, cursó oficios a García Mancilla, al hijo, al Poder Ejecutivo para que se expresen. Tienen 10 días para responder unas cosas, 3 días para una cosa, 10 para otra. O sea, va a ser un proceso que va a demorar un tiempito, pero ahí sale también una ventana de tiempo, y esto es importante también resaltarlo. Constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez, a los que consulté por nota que pueden leer en el Destape, me decía que hay una ventana de tiempo porque entre que se declare la inconstitucionalidad del decreto, si eso pasa, y o sea, entre ese momento y ahora, o sea, de ahora a ese momento, se abre una ventana de tiempo en la que todo lo que haga García Mancilla va a ser válido. Es decir, la inconstitucionalidad va a regir de ahí para adelante y no para atrás. No va a ser retroactiva, digamos. Exactamente. Entonces, los fallos que firme García Mancilla en todo este lapso, si es que después se declara inconstitucional el decreto, van a ser válidos. Entonces hay que prestarle mucha atención a eso. Hablando de Gil Domínguez, él planteaba algo que nosotros contábamos en el resumen, en un tuit que escribió ayer, y que planteaba esta pregunta muy importante, que es: en los fundamentos, en los cortesanos dicen: nosotros no nos expedimos sobre el fondo de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del decreto. Y eso
también lo está firmando García Mansilla, que fue quien entró con esta modalidad. Entonces lo que se pregunta Andrés Gil Domínguez es si está habilitado, digamos, si no hay una cuestión, digamos, de conflicto en que él haya votado eso mismo cuando él es uno de los involucrados. Es que sin ir más lejos, el tema y es el gran interrogante es si podía votar acá, porque se está expidiendo de alguna manera, no es directo, pero sí de alguna manera lo que hace un decreto de nombramiento en el que él está involucrado, ¿sí? Porque la designación de Ariel Lijo en comisión que hizo el gobierno fue en el mismo decreto en el que designó a García Mansilla. La Corte difirió una jura de la otra para analizar las situaciones, pero el decreto es el mismo. Es el mismo, claro. Entonces acá el voto es, esto es sobre la licencia, no es sobre el decreto. Están intentando acomodar también para que pudiera votar García Mansilla. ¿Qué pasa? Esa es la pregunta. ¿Qué hubiera pasado si García Mansilla se excusaba o no podía votar o no votaba? No. En realidad, ¿qué pasa con el número ahí, digamos? Y Lorenzetti no vota y solamente vota Rosati y Rosenkrantz. No, hay de vuelta, hay distintos escenarios, pero centralmente y sencillo. Cuestiones administrativas de la Corte con mayoría simple, o sea, salen. Los dos votos del... Si son integrantes, o sea, hay 3 integrantes, Lorenzetti, Rosati y Rosenkrantz. Con Rosati y Rosenkrantz alcanzaba porque salía 2-1. Bien. El tema es que lo que se podía abrir ahí era la discusión de si García Mansilla podía votar o no. Como vota a favor, esa discusión ya no sirve ahora. Si hubiese salido 2-1, a lo mejor decían, no, pero García Mansilla sí puede votar, y cuestionaban. Claro. No, digo, ahí se entraba en otro debate, ¿no? Y García Mansilla dice, no, yo iba a votar a favor, esto está 2-2. Bueno, entrábamos en otro escenario. Que él haya votado y en contra de el ingreso del hijo, de esta licencia, de alguna manera cierra ese debate, ¿no? Pero claramente estamos ante una situación inédita en la Corte Suprema de Justicia. Cuando uno consulta allí tampoco saben responder algunas cuestiones porque no está claro qué va a pasar, qué se puede, qué no se puede, todo está en discusión. De hecho, un interrogante que tampoco está saldado es si el Congreso puede hacer caer la designación de García Mansilla. Claro. O sea, por un lado está los pliegos de estos jueces, ¿no? Que si se rechazan ya no van a poder ser designados como manda la Constitución, pero eso no haría caer la designación en comisión. Están quienes dicen que con una resolución simple, en una sesión especial y con mayoría simple de ambas cámaras, se podría hacer caer la designación de Mansilla. Ahora, no hay acuerdo en que eso sea así, pero atención, que también podría pasar. Por lo menos, si eso hace el Congreso, ayudaría también a empujar un poco los planteos que hay en la justicia en torno a la inconstitucionalidad de este decreto. Claro. Porque no hay que olvidar que entró por la ventana García Mansilla y que lo que hizo el gobierno fue, más allá de que ahora le esté jugando en contra, fue meterlo de una manera que no corresponde, y lo hizo porque no tenía los 2/3 de los votos en el Senado, y que la designación en comisión no es válida para este tipo de situaciones, digamos. Está mal implementado, se tiene que caer esto. Igual el camino es largo, porque si Ramos Padilla lo declara inconstitucional, esto se va a apelar y va a terminar en la Corte. Y ahí de vuelta, García Mansilla va a votar esta situación? Sí, claro. Y yo ya me pregunto, digo, mirá, no debiera ahora poner las manos en el fuego, y no, es capaz de pasar cualquier cosa. Es aparte, un gigantesco meme del Hombre Araña, sí, ¿no? Ese es tremendo. Y en ese caso sí harían falta los 3 votos para poder resolver. Ahí no es mayoría simple. No, si le llega el caso a la Corte, no alcanzaría con que se mantenga al margen, porque le falta un voto para poder sostenerlo. Exactamente. En lo que hace a los fallos, sí se necesitan 3 votos de mayoría al ser o estar conformado por 5 integrantes la Corte, más allá de que haya vacantes. Entonces ahí sí, si García Mansilla no vota, hay que ver cómo se expiden Rosati y Rosenkrantz. Digo, todavía no lo hicieron. Si están los 3 a favor, es constitucional y se acabó el debate, pero si no, van a tener que llamar a conjueces, y esos conjueces salen de las presidencias de las cámaras de todo el país, que se sortean, de las cámaras federales. Por lo tanto, ahí depende quién caiga y la rosca que haya. Puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, el presidente de la Cámara Federal porteña es Mariano Llorens, y fue el que votó la licencia extraordinaria para que el hijo entre. Claro. Es decir, si sale sorteado Llorens, ya sabemos cómo va a jugar. Entonces, se abre un escenario donde no hay seguridad jurídica para nadie. Digo, es un escándalo. Todo. Es un escándalo. La verdad, es un escándalo. No hay lógicas que primen. De hecho, García Mansilla entró por decreto puesto por el gobierno y le votó en contra al hijo. Entonces uno también se pregunta, ¿pero qué está pasando ahí? Y ahí entonces te hago una pregunta tal vez más política, si querés. Esto, así como está, digamos, tiene que pasar por el Senado. O sea, esta designación de García Mansilla va a pasar, o sea, el Senado se puede expedir sobre eso, ¿no? O ya no. Ahí
de vuelta, 3 caminos. En lo que hace a la designación formal como establece la Constitución, el pliego está en el Congreso y se tiene que tratar. Si eso se aprueba, la designación de Mansilla pasa a quedar firme. Eso es un camino. Ahí va, detenete ahí un segundo. Y esta es la pregunta política. Por lo que vos nos estás planteando, y tiene mucho sentido, el gobierno está recaliente con García Mansilla. Entonces, si eso se va a tratar en el Senado de la forma, digamos, de la manera formal que debería haberse hecho y que no se hizo, pero que se va a hacer, es cómo jugaría, en todo caso, la Libertad Avanza en relación al pliego de García Mansilla. ¿Se entiende la pregunta que estoy haciendo? Podría hasta retirar el pliego, porque tiene poquitos senadores. En lo que hace a la votación no cambia, pero podría retirar el pliego. Bueno, pero tiene influencia sobre sí, aledaños. Sobre los demás. El tema es que el peronismo hay que ver cómo juega. Me preguntaría más sobre eso. ¿Qué van a hacer? Y también esto de si pueden presentar una resolución aparte, más allá del pliego, para hacer caer la designación por decreto. Es decir, presentar una resolución que diga que no puede entrar de esta manera y que el Senado vote eso y que luego diputado lo respalde. Pero bien, hay una extra, que es que el gobierno podría por decreto simple remover o terminar la comisión de García Mansilla y decir, interrumpimos la comisión de García Mansilla porque queremos proponer a otro candidato. Más sencillo, claro. Mucho más corto, ¿no? Y ahí entras en un escenario más complejo todavía, que es la Corte, ¿qué va a hacer frente a eso? Y escucha al Poder Ejecutivo y le dice, che, vos ya no estás más acá. A ver, a juzgar por lo que dijeron ayer, medio como que eso no podría pasar, porque una designación en comisión, lo que dijeron, y por eso no le aceptaron la licencia al hijo, es como que es un juez que no es subrogante, no es suplente, sino que tiene como la titularidad en comisión durante el periodo en que fue nombrado. Esto es, García Mansilla en comisión va a estar hasta el 30 de noviembre, que es cuando entra en receso el Senado, y ahí cae la comisión y en todo caso se lo puede proponer de vuelta. Esto es así siempre y cuando no se declare inconstitucional ese decreto, o el Congreso se manifieste de alguna manera, ¿no? Digamos, en el sentido del decreto puntual. Que los constitucionalistas no tienen claro si hay un decreto, o sea, una resolución aprobada en el Congreso para hacer caer el decreto, si eso lo haría caer o no. Porque no pasó esto, no está claro. Entonces es un gran debate, se va a arreglar seguramente políticamente, sí, claro, o jurídicamente o judicialmente. Son como dos caminos paralelos. Por un lado el Congreso, el camino parlamentario, y por otro el camino jurídico-judicial. Sin dudas, el camino parlamentario puede ayudar o darle fuerza a lo que se resuelva en la justicia. Y hay que ver cómo van a jugar, sobre todo Rosati y Rosenkrantz, en el sentido de que en última instancia la constitucionalidad de todo esto va a terminar en la Corte. Entonces también hay que ver cómo va a jugar Lorenzetti, que también está enojado con todo Franco, esto. Es un quilombo, Franco. Es un quilombo. La verdad es un quilombo. Y todo muy desprolijo, además. Nunca mejor definido. Desprolijo. Desprolijo. Sucio y desprolijo. Franquito Misraji, con nosotros para tratar de poner un poco de luz en todo esto que la verdad que verdaderamente se nos va, se los va de la forma de entender, por lo menos que teníamos hasta ahora, de todas estas cuestiones. Y mirá que ha habido tela para cortar acá con Cortes Supremas, con jueces muy apegados a oficialismos, etcétera. Pero esto que estamos viendo, la verdad que es tremendo, es tremendo. En un rato, atención, porque vamos a estar con la cajita de preguntas de Martín Epstein, así que estén atentos, sigan mandando. Si por supuesto, como siempre decimos, no hay tiempo para hacerlas hoy, se van guardando y Martín las va teniendo en cuenta para próximas ediciones de las cajitas de preguntas de Martín Epstein. Así que quédense con nosotros. 107.3